ministerio. 40 años diciéndole al pueblo y no miraba ni un éxito. Pero Dios estaba allí. Pero Dios estaba allí para respaldar su ministerio. Dios estaba allí para restaurarle. Y vemos en el verso 18, acompáñenme en el 15-18. Es una pregunta y dice: ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada? No admitió curación. Serás para mí cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Y mire, para que lo entendamos mejor, el versículo, aleluya, 18 en la traducción lenguaje actual dice: porque Jeremías acusó a Dios de no ayudarlo cuando realmente lo necesitaba. El profeta acusa a Dios. Y mire lo que dice el verso 18 en la traducción lenguaje actual: ¿por qué tengo entonces que sufrir este dolor constante? ¿Por qué no sanan mis heridas? Realmente me decepcionas. Palabras de Jeremías a Dios: eres para mí como un arroyo seco, como una fuente sin agua. ¿Se imagina nosotros decirle esas palabras a Dios? Pero en este momento Jeremías estaba desanimado, estaba decepcionado y decide no hablar más. Desiste no hablar más de su ministerio, no ejercer su ministerio. Y es ahí, amados hermanos, cuando Dios es grande en misericordia, decide visitar a Elías. Y como Dios es un Dios personal, va directo a él. Así como Dios va directo a la vida de cada uno de ustedes, porque Él nos conoce por nombre y Él sabe cómo tratar con cada uno, porque todos somos diferentes y Él es un Dios personal. Y Él va, y en el versículo 19, en la traducción lenguaje actual dice: Dios me contestó. Cuando Él en el versículo 18 le estaba diciendo eso, en el verso 19 dice: Dios me contestó, yo soy el Dios de Israel. Si te vuelves a mí, yo calmaré tu dolor y podrás de nuevo servirme. Si dejas de hablar tonterías, Jeremías, y comienzas a anunciar lo que realmente vale la pena, entonces tú serás mi profeta. No le hagas caso al pueblo, son ellos quienes deben escucharte. Mire esta promesa condicional que Dios le hace a Jeremías: que dejara de hablar tonterías, que se recordara, amados hermanos, quién era él. Y es que en la palabra de Dios que le da Jeremías, Dios nos está hablando esta tarde a nosotros. Aleluya. Primero, cuando leemos el versículo 19, Dios está pidiendo una verdadera conversión, un volverse a Él. ¿Volverse a Él de qué? Cada uno de nosotros sabemos por lo que pasamos. Cada uno de nosotros sabemos con qué lidiamos, con qué procesos, con pecados. A lo mejor no es el caso de Jeremías de volver al ministerio, pero cada uno de nosotros sabemos por lo que estamos pasando. Y lo que Dios nos está diciendo es una verdadera conversión, un volverse a Él. ¿Y sabe cuál era el problema de Jeremías, amados hermanos? Que Jeremías estaba tan profundo en el problema, en la depresión, que se le había olvidado que Dios lo había llamado. Dios lo había llamado. No era un simple servidor, no era una simple noticia que lo llamó a él. Fue el Dios de Israel que lo llamó a él para profeta. Gloria a Jesús. Es igual como nos ha llamado Dios a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, empezando desde esta fila hasta la última. Dios nos ha escogido y nos ha llamado con un propósito. Y Él se había olvidado
de que Dios le había llamado. Cuando leemos este versículo que dice: y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, en el verso 19. Es que hay gente, amados hermanos, que en el momento de la aflicción, que en el momento del problema solo está viendo lo malo, pero no ve lo bueno que Dios ha sido, no ve lo bueno que Dios ha hecho, y no ve lo bueno que Dios sigue siendo siempre, porque Él es bueno todo el tiempo. Y nosotros adoramos y alabamos a Dios no por lo que Él puede hacer por nosotros, sino que porque Él es bueno y siempre será bueno con nosotros. Bendito Dios. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, le estaba diciendo. Porque nosotros estamos en este mundo para influir en ellos, no que ellos influyan en nosotros. Y eso le estaba diciendo a Jeremías: no dejes que ellos influyan en ti. Ellos te tienen que escuchar a ti, no tú a ellos. Bendito Dios. Y Dios ofrece siempre por medio de las escrituras la respuesta, amén, de un corazón que se ha desanimado. Y nos dice en esta tarde: yo te restauraré, pero vuelve a mí. Es la primer condición. Vuelve a mí. Aleluya. Regresa al comienzo de las cosas originales. Jeremías había olvidado lo que Dios había hecho por él. Mira, acompáñeme al capítulo 1 de Jeremías. No cierre su Biblia. Jeremías capítulo 1. Vamos a estar leyendo desde el verso 4. Acompáñeme. Dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, hablando Jeremías: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. ¿Se recuerdan como la excusa que puso Moisés? Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Gloria a Jesús. Jeremías había olvidado el llamado que Dios le había hecho, este llamado grande que Dios le había hecho a él. En el verso 19 del capítulo 15, vemos lo que Dios le está diciendo que va a hacer con él. Y en el versículo 18 del capítulo 15, vemos lo que le está diciendo, lo que le está reclamando a Dios. Pero él empieza a recordarle su llamamiento. Él empieza a recordarle, aleluya, que era un profeta llamado por él. Y mire, es una vocación tan grande de Jeremías, de este profeta. Mire, Dios lo conocía antes de ser formado. En el verso 5, lo separó antes que naciese, lo constituyó como profeta para las naciones. No era un simple servidor, lo envió a todo lo que te envíe, irás tú, le dijo. Lo animó, le dijo: no temas, porque contigo estoy, en el verso 8. Y Dios puso sus palabras en la boca de Jeremías. Mire qué tremendo ministerio el que tenía este profeta. Dios ya le había prometido que iba a estar con él. Dios le había prometido que las palabras que Dios quisiera iban a estar en la boca de Jeremías para que hablara. Pero en este momento él está desanimado. Y Dios le dice: yo quiero restaurarte. Y me encanta porque
Cuando desde el fondo de la depresión, del desánimo de este profeta, él recibe el llamamiento de nuevo, aleluya, la promesa de Dios. Y él empieza a ver que las circunstancias o los problemas que está atravesando en este momento no son tan grandes como el Dios todopoderoso que lo había llamado. No eran grandes como el Dios vivo que lo había llamado a ser profeta. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en mente a través de su palabra. De que el que nos llamó fue Dios. El que nos escogió fue Dios. Él vio al profeta como la vio a usted, como me vio a mí. Nos escogió, nos llamó, nos ha apartado, aleluya, para un ministerio grande. Pero necesitamos volver a Él. Para muchos pueden ser que necesitan renovar sus dones, avivar sus dones, aleluya, regresar a servir otra vez al Señor. Es que podemos ver, amados hermanos, que solamente Dios puede sacarnos de cualquier situación en la que nos encontremos. Y si este es el caso de alguno de los que están aquí, que han dejado de servir a Dios, que han dejado de sentir ese llamado que antes sentían, esa pasión, Dios les está diciendo: yo quiero restaurarte, yo te restauraré. Y son las palabras de Dios para su vida. Pero necesitamos volvernos a Él. Aleluya. Puede ser, amados hermanos, que algunos necesitan abandonar los pecados que lo están estancando en este momento. Solo Dios conoce los corazones y las mentes de cada uno de nosotros. Solamente Dios. Dios conocía a Jeremías y Él trató de una manera directa con él. En esta tarde usted le puede decir a Dios: Dios, trata como tú quieras con mi vida, pero yo quiero restaurarme. Yo quiero volver a mi llamado. Yo quiero recuperar esos dones que usted me ha dado, Señor. Yo quiero caminar bien. Quiero dejar este pecado que no me deja continuar. Y Dios lo va a hacer, porque Él es el Todopoderoso, aleluya, que levanta, que restaura. Y Él lo puede hacer en esta tarde, porque Él es el único, aleluya. Segundo lugar, Dios les dice: si vuelves, yo te restauraré. Y Él quiere restaurar vidas, ministerios, que hoy renueven el compromiso de servir al Señor. Es lo que Él quiere en esta tarde a través de su palabra. Dios le dice: vuelve, Jeremías, a la esencia de lo que fuiste cuando yo te llamé, cuando te escogí, cuando te di por profeta a las naciones. Vuelve, Jeremías, acuérdate todo lo que he hecho. Y este hombre tenía un ministerio súper grande, como lo tiene para cada uno de nosotros aquí en este lugar. ¿Cuántos creen que el Señor tiene dones grandes para ustedes? Amén, claro que sí. Somos su iglesia y Él lo hace, amados hermanos, pero necesitamos volver al comienzo de las primeras cosas. La palabra usada para convertirse en hebreo es la palabra shuv, usada, dice, 1038 veces en el Antiguo Testamento, y significa volverse, volverse. Pero donde más se usa es en el libro que estamos leyendo, en el libro de Jeremías. Se usan 106 veces para decirle al pueblo: vuelve, vuelve. Y es la palabra para nosotros, volverse. Es una palabra que Dios usa hoy, amados hermanos, para cada uno de los que estamos aquí, para los que nos ven en las redes sociales. Dios dice: si vuelves a mí, yo te restauraré. Yo te restauraré y haré cosas grandes contigo.
pero necesitas volverte a mí. Y todo comienza cuando reconocemos la condición en la que nos encontramos. Ese es el punto de partida. Reconocer en qué estado me encuentro. Reconocer la condición en la que estoy. ¿En qué estoy fallando? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no sigo? Reconocer la condición es lo que Dios quiere para empezar a obrar en su vida. Es lo que Él quiere. Hay personas, amados hermanos, que con el pasar del tiempo, hijos de Dios, que se congregan, con el pasar del tiempo han olvidado su búsqueda con Dios, su tiempo de oración, y se llegan a acostumbrar con una vida religiosa y vacía. Porque podemos venir al culto si hubieran culto los 7 días, pero ¿cómo está su vida? ¿Cómo está con el Señor? Y es aquí la pregunta, y aquí nos vamos todos. Esta pregunta es global, es para todo el mundo. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra búsqueda con Dios? Porque Él quiere restaurarnos. Pero necesitamos, amados hermanos, volvernos a Él, reconocer la condición en la que nos encontramos. En el verso 19 dice: si te convirtieres, si volvieres al primer amor, yo te restauraré. Amados hermanos, si vuelven al primer amor, dice: yo te restauraré, podrás seguir sirviéndome. Si dejas de hablar tonterías, dice esta versión, y dejas de ver todo lo malo y ves lo bueno que he hecho por ti, lo que ha hecho Dios por nosotros, podemos seguir sirviéndole si Él nos restaura. Pero necesitamos volvernos a Él. Como Lamentaciones capítulo 5 verso 21, si va conmigo. Lamentaciones 5, 21. Todo comienza cuando reconocemos la condición en la que está. Si ha abandonado el llamado, si ha dejado de sentir pasión por Dios, por la palabra, mire, todo comienza cuando le decimos al Señor: vuélvenos a ti, oh Señor, y nos volveremos. Es la voz de Dios, su deseo puesto en el profeta, quien clama por una restauración. Pero dice: vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Si usted ya no siente la misma pasión que antes, si usted ya no sirve al Señor como antes, si usted ya no tiene esa búsqueda con el Señor como antes, dile: Señor, vuélvenos a ti, vuélvenos a ti. Y queremos regresar como los días de antes, cuando servíamos a Dios con pasión, con amor, cuando deseábamos que esas puertas fueran abiertas para venir a adorar el nombre de Dios, para levantar nuestras manos y darle gracias a Dios por nuestras vidas. Esa pasión que teníamos por servirle, por predicar su palabra, por orar, por hacer todo lo que a Dios le agrada. Pero podemos volvernos a Él. Y esa es la palabra de Dios en esta tarde: yo te restauraré. Si te convirtieres, si regresas a mí, si abandonas lo que te separa de mí, si decides dejar aquello atrás que te estanca, que te estorba, que te para, si tan solo reconoces esa condición en la que estás, dice el Señor: yo te restauraré. Pero vuelve a mí. Aleluya. Y es grande lo que Dios puede hacer por nosotros. Mire, por eso Hebreos capítulo 3 versos 7, 8 dice: por eso el Espíritu Santo dice: cuando oigan ustedes, hermanos, su voz, no endurezcan su corazón. Y dice: como los hicieron los israelitas, como lo hizo el pueblo de Israel, endureció su corazón. Y hoy el Señor nos dice por el Espíritu Santo:
cuando oigan la voz de Dios, no endurezcan su corazón. No endurezcamos el corazón. Abramos nuestra mente, nuestro corazón al Señor. Y dice, yo te restauraré. Y esta palabra restaurar es el mismo significado que les decía anteriormente. La palabra shuv, que significa convertirse, volverse a Él. Es que cuando Dios dice volverse, es restaurar, restauración. Vuélvete a mí y yo te restauro. Confiesa, acepta en la condición que estás. Vuelve a mí y yo te restauro. Porque el Señor es un Dios de restauración. Él no está para hundirnos. El hombre puede mirarnos mal si pecamos, si caemos, pero aquí hay un Dios lleno de amor y de misericordia, que Él sabe cuando usted viene arrepentido a sus pies, y Él lo único que va a querer hacer es restaurar su vida para que empiece otra vez a caminar en el Señor, para estar en sus brazos. Y es lo que le dice en esta tarde: yo quiero restaurarte. Aleluya. Pero necesitamos reconocer en la condición en la que estamos. Dios es bueno. Si usted ve su vida personalmente, a pesar de procesos, a pesar de enfermedades, a pesar de situaciones que muchas veces nos encontramos, Dios sigue siendo bueno. Y Dios va a ser bueno siempre con nosotros. Solamente, como le decía al principio, la vida que tenemos. Mire, respire. Respire. No dije exhale, respire. Inhale. Respire. Solamente con tener este respiro es una gran manera de darle gracias a Dios. Muchos no lo pueden hacer. Hay mucha gente enferma, entubada en los hospitales, y sus familias llorando a los pies de la cama para que pueda despertar. Y nosotros estamos aquí en su casa. Tenemos vida. A principios del mes de junio nos dieron una mala noticia del esposo de una prima de Oscar, de mi esposo, de que le había dado un derrame. Era su segundo derrame, si no me equivoco. Y cuando entramos a cuidados intensivos, porque íbamos a ir a orar, cuando entramos a cuidados intensivos, amados hermanos, vemos que el hombre y la mujer no es nada sin Dios. Nosotros que estamos vivos, que tenemos la oportunidad grande de restaurar nuestras vidas, de caminar como Dios quiere que caminemos, y que hemos tenido la oportunidad de reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida, y hemos sido justificados ante el Padre, hemos sido lavados con su sangre bendita, y tenemos esta salvación tan grande. No la descuidemos. Este hombre, sin Dios y sin esperanza, estaba totalmente entubado, y no hubo oportunidad de que oráramos por él. Yo sé que muchas veces oyó, y solamente Dios puede decir el fin de cada persona. No lo estoy condenando, pero su esposa nos contó que habían llegado unas personas a orarle, y aún allí en esa condición en coma que se encontraba, dijo la esposa que cuando estaban cantando una alabanza, a él se le salió una lágrima. Solamente Dios sabe su destino.
Pero lo que quiero yo llevarlo es de que hoy en vida, hoy cuando usted respira, camina, toca, habla, ve, podemos servir al Señor. Podemos seguir sirviéndole. Pero si hay una área de nuestra vida que necesita ser restaurada, el Señor nos dice, como se lo dijo a Jeremías: vuelve a mí, yo te restauraré. Es grande el amor de Dios hacia cada uno de nosotros, amados hermanos, que dice la palabra que con amor eterno nos ha amado, y por eso nos ha prolongado su misericordia. Y mire que es misericordioso con cada uno de nosotros, porque le fallamos a cada momento, le fallamos a cada instante, y su misericordia está de nuestro lado. Mire, hay una gran diferencia para los hijos de Dios, porque a pesar de que pasamos por problemas, por situaciones, enfermedades, pérdida de familiares, momentos en que usted ya no puede más, un amigo del mundo le puede decir: no te preocupes, después de la tormenta viene la calma. Pero mi Cristo le dice que en medio de la tormenta Él le da la paz que usted necesita. Aleluya. Y es esa paz que no podemos, amados hermanos, entender, que sobrepasa todo entendimiento. Es esa paz que Cristo nos da a través de Él. Pero hoy es cuando usted y yo necesitamos ser restaurados. Él nos dice: vuélvete a mí y yo te restauraré. Es un llamado de Dios en esta tarde que Dios le hace a usted y a mí, porque ese es lo que Él quiere: restauración, restauración a cada uno de los que lo necesitan. Mire, yo te restauraré fueron las últimas palabras de Dios a Salomón cuando le dijo en Segunda de Crónicas 7:14, que muchos se lo pueden de memoria, que dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se volvieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. ¿Para qué? Dice que para perdonar sus pecados y sanar su tierra. Es que las promesas de Dios son sí y amén, aleluya. Entonces, si Él dice su palabra, que si lo invocamos, que si oramos, que si buscamos su rostro y si nos volvemos de sus manos, de sus malos caminos, dice que Él nos oirá. Aleluya, nos perdonará nuestros pecados y sanará nuestra vida, sanará, aleluya, su vida, su tierra, amados hermanos. Pero necesitamos humillarnos delante de Dios, y eso es lo que Él quiere. Cuando Dios hizo clamar al profeta Jeremías en esta oración del capítulo 5 de Lamentaciones, verso 21, vuélvenos a ti y nos volveremos. Ese fue el propósito de Dios, restaurar, porque en esta oración que hace Jeremías finaliza diciendo: y renueva nuestros días como al principio. Volver otra vez al principio, o como dicen otras versiones: conviértenos a ti y nos convertiremos. Haz que nuestra vida sea lo que antes fue. ¿Qué es lo que usted hacía antes, amados hermanos, para el servicio del Señor y ahora no lo está haciendo? ¿Qué es lo que le impide? Si lo puede hacer, ¿qué es lo que le impide? El Señor le dice: vuélvete a mí y seguirás sirviéndome. Vuélvete a mí, vuelve a las primeras cosas. Mire, restaurar fue el deseo de Dios cuando Pedro predicaba: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerios.
Ese es el anhelo de Dios. Esos tiempos de refrigerio que vuelvan a nosotros. Mire, la definición de la palabra restaurar es poner una cosa en el estado o estimación que antes tenía, donde estaba. Volver allí. Y es lo que Dios nos está diciendo. Cuando nosotros nos volvemos a Dios de todo corazón, Él nos va a restaurar. Y es posible, amados hermanos, tener matrimonios bendecidos si nos volvemos a Dios. Es posible vivir siempre con gozo si nos volvemos a Dios. Que las familias y que nuestros hijos sean restaurados si nos volvemos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Jesús. Cuando nos volvemos a Dios, todo va a ser diferente. Porque Él es lo que quiere, restaurarnos. Y como dice en Hebreos, si escuchamos la voz de Dios, no endurezcamos nuestro corazón. Le voy a pedir a mis hermanos que vayan pasando. Gloria a Jesús. Aleluya. Le voy a pedir que se ponga de pie para que descanse un ratito. Gloria a Jesús. Y quisiera que solo me ponga atención en esta conclusión. Y sé que están cansados, pero vamos a cantar un canto y nos vamos para nuestras casitas, para que vaya a descansar. Gloria a Jesús. Mira, amado hermano, dentro de la promesa de restauración, Dios le incluía a Jeremías la promesa que estaría delante de él, que volvería a continuar sirviéndole. Y Dios quiere restaurar este momento hacia su vida. Si usted necesita volverse a Él. No sé si todos son cristianos acá. Qué bueno. Pero si alguno, amado hermano, necesita una oración para pedir perdón, para volverse a Él, para decirle al Señor: Señor, en esta tarde yo quiero que restaures esta parte de mi vida que no te he entregado. Dios siempre nos está hablando y su gracia es demasiado grande que no la podemos entender. Pero esa gracia no podemos abusar tampoco. Y Dios nos está llamando en esta tarde. En Lucas capítulo 15 leemos una historia muy conocida, que usted sabe de quién vamos a hablar en capítulo 15 de Lucas. Del hijo pródigo. Mire, la restauración del hijo pródigo comenzó al reconocer la condición en la que se encontraba. ¿Cuál era la condición en la que se encontraba el hijo pródigo? ¿Se recuerda? El verso 17. Estaba ya en aquel lodazal junto con los cerdos, sin comer, solo, por las malas decisiones que había tomado. Pero en ese momento, porque hay un momento de nuestras vidas que no sé qué pasa, pero tiene que activarse nuestro chip. O tenemos que caernos el 20 y decir: Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Por dónde estoy caminando? ¿Por qué estoy actuando así? El hijo pródigo en ese momento reconoce su condición y empieza a ver que en la casa de su padre todo lo que tenía, todas las bendiciones, todas las cosas que podría disfrutar. Y mira, amado hermano, volviéndose en sí, dijo en el verso 17:
en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Él empezó a ver en la condición que se encontraba, en el pecado que se encontraba, en lo que había hecho. Cada uno podemos reconocer en la condición en la que nos encontramos. Y mire, y continúa, después de que reconoce la condición, continúa con una confesión. Y dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mire, reconoce su condición en la que está, se levanta y empieza a confesar. Y es lo que a Dios le agrada. Reconocer en lo que estamos, empezar a decirle, confesar con nuestros labios. Y mire, lo más hermoso, y es la síntesis de esta predicación, la restauración. Porque cuando él reconoce su estado, su condición y confiesa, mire, termina con una restauración hermosa. Porque él va donde su padre, él va. Podemos tipificar aquí, va donde Dios y le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero mire, el Padre que es digno de amor y de misericordia y nos da tanto amor, mire lo que hace el Padre. El Padre dice: sacad el mejor vestido y vestidle y ponerle un anillo en su mano y calzadlo en sus pies y traer el becerro gordo y matadlo y comamos, dijo el Padre, hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y mire, comenzaron a regocijarse, comenzaron a alegrarse, porque este hijo había vuelto a los pies de su padre. Y es lo que Dios quiere hacer en esta tarde. Dios quiere restaurar vidas, dones, talentos, ministerios, llamados. Pero si nos volvemos a Él, Dios quiere restaurarte. Pero hay una condición, y es de volvernos a Él. Volvernos a Él. Si puede cerrar ahí sus ojos donde se encuentra. El altar está abierto para cualquiera que quiera venir a orar. Si necesita una oración. Dios, que es grande en misericordia, amados hermanos, siempre, siempre estará aquí esperándolo a usted, esperando mi